De verdad, como te digo, pues en medicina uno explora las condiciones, las diversas condiciones humanas, ¿verdad? Y pues sí, la música también es eso, es explorar esas condiciones humanas. Entonces, pues sí, de alguna manera o la otra, ambas se potencian, si lo querés poner así. Esto es Salvis Unidos Podcast, conectando a los salvadoreños el uno a otro y a todo el mundo, con tu host Carlos Guadrón. ¿Cómo se cuenta una historia a través de la música? En este episodio hablamos con Mauricio Trabanino, compositor de cine, sobre su enfoque minimalista y cómo crea emociones poderosas con pocos instrumentos. Hola, yo soy Carlos, su anfitrión. Bienvenidos a otro episodio de Salvis Unidos Podcast. Para los oyentes que nos están escuchando en audio versión, les quiero recordar que también tenemos el podcast en versión video en YouTube. Así que busquen el canal de Salvis Unidos en YouTube y suscríbanse, denle like, ya saben cómo es la onda. También les quiero dar gracias a los apoyadores que tenemos en Patreon. Gracias por apoyarnos y ayudarnos a mantener este show al aire. Si están interesados en apoyarnos en Patreon, también tendrán acceso a After Hours, el podcast exclusivo de Patreon para nuestros seguidores, a donde les preguntamos preguntas polémicas a nuestros invitados. Ok, hoy nos acompaña Mauricio Trabanino. Mauricio es un médico, pianista, compositor, guatemalteco salvadoreño. Ha compuesto música para cine, incluyendo cortometrajes, largometrajes como Luciérnagas en el Mozote y Gol de Plata. Además de trabajo en la música, es un médico. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Esta fina mañana de sábado. Sí, una mañana veo que andas con suéter en Guatemala. El Guatemala es un poco más frío que Salvador, ¿verdad? Sí, sí, y también es que Ciudad de Guatemala, que es donde vivo, está como a una elevación un poco más alta, entonces aquí siempre por lo general está un poco más Fresquito. fresco que el calor que nos imaginamos en El Salvador, ¿verdad? Sí, sí, no, El Salvador, de verdad que estos años que he visitado se ha puesto súper caliente, Ah, casi sí, sí, no es que se El Salvador es aguanta. caliente. Y si has ido a San Miguel, más caliente Sí, todavía. así es. Así que estamos tranquilos. Yo en Nueva York con las temperaturas bajo cero y vos en Guatemala con lo fresquito. Ayer me estaba tratando de acordar cómo te encontré. Creo que busqué en Google música clásica salvadoreña y creo que salió tu nombre y en ese entonces andaba buscando música para un podcast, el podcast de la temporada pasada, el último, y quería buscar algo como, no sé, inspirante, como movie soundtrack, ¿verdad? Y por casualidad te encontré a vos y dije, wow, está buenísimo. Pero cuando me metí a hacer un poco más de investigación, me di cuenta que sos salvadoreño, sos guatemalteco, también sos médico y también has hecho música para cine. Entonces quedé como que, wow, ok, este Mauricio tenemos que tenerlo en el podcast. Así que me alegra mucho tenerte aquí. Tengo muchas preguntas de hacerte. Pero para empezar, he leído que vos empezaste a aprender lecciones en piano a los 3 años, A los 4. a los Pero 4. sí, fíjate que sí, pues desde pequeñito siempre estuve en clases de piano. A donde sea que vivía, pues de pequeño viví en El Salvador, en Guatemala, en México. Y siempre estuve metido en clases de piano, gracias a mis papás, a mis abuelos que impulsaron eso, ¿verdad? Me motivaban mucho porque vieron que tenía como cierta facilidad para la música. Entonces siempre apoyaron el desarrollo de esa habilidad y, y pues sí, entonces es lo que he hecho casi toda la vida. En realidad la música es algo que siempre ha estado presente en mi vida. Cuando empezaste, ¿a vos te gustaba o era algo que tus papás te tienes que hacerlo, tienes que aprender arte o solo lo agarrabas vos solo? Sí me gustaba, fíjate. No siempre ha sido una relación de amor con la música, porque pues sí, a veces como niño uno no quiere ir a clase, ¿verdad? No quiere estar sentado ahí, pero o sea, sí es algo que me gustaba. O sea, yo por mi propia cuenta, por ejemplo, me iba a sentar en el piano a sacar canciones al oído y cosas así. O sea, sí me gustó, lo que no me gustaba mucho era tal vez como cabal, la dinámica de las clases y la estructura.
pero siempre me gustó la música, como ir a explorar en el piano, ir a tocar, sacar las canciones que a mí me sonaban en la cabeza, eso, ¿verdad? Y pues sí, pero con el tiempo y con la disciplina y la constancia en las clases y con lo que me iban enseñando, pues es que he llegado a cierto nivel que creo que es lo que me permite hacer lo que hago. ¿Vos crees que empezar en la música tan temprano te dejó llegar compositor o crees que ibas a llegar aquí de todos modos? Fíjate que, pues no sé si hubiera llegado aquí, fíjate. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo en realidad, hasta que tenía como 18, 19 años, yo no componía música, sino que solo tocaba, pues. O sea, me ponías una canción, no sé, en tu iPod, en la radio, donde sea, y yo la escuchaba y la podía sacar, o estudiaba piezas de piano clásico. Pero yo no componía música, me consideraba pues un ejecutante nada más, hasta que vino un amigo, muy querido mío, y pues, él vio tal vez ese potencial de compositor en mí, ¿verdad? Él había estudiado música previamente en los Estados Unidos y me empezó a motivar a que componiera música. Y yo, nah, es que eso solo lo hace, no sé, tal vez es un pensamiento un poco limitante que tienen muchas personas antes de empezar a hacer algo como componer música, que es como, nada, eso solo lo hace gente que nace para eso, es que para eso tenés que estudiar, no sé qué. Pero, cabal, gracias a los empujoncitos que me dio este amigo, fue cambiando así como mi manera de ver lo que yo hacía musicalmente y gracias a eso fue que yo acabé componiendo música, ¿verdad? Y se lo agradezco infinitamente porque, cabal, mi vida ha tomado otro rumbo desde que empecé en eso. Sí, mira, es súper interesante porque creo que tanta gente quiere crear su propia música, ¿verdad? La gente Ujú. que, digamos, está en bandas, no le, por mi experiencia, prefieren tocar su propia música y escribirla y no solo tocar música de bandas populares o de rock, pero vos con tanto talento que tenías y tanta experiencia, ¿verdad? Porque a los 18 años tenías cuántos, unos 15, 12 años de estar en la música, ¿verdad? Nunca se te ocurrió, quizás lo puedo escribir. Sí, no, no, de verdad que es algo que no se me había ocurrido hacer, vea, porque cabal siempre había estado con eso, no, yo soy ejecutante, es que cabal componer música, no, eso es para, no sé, para gente que nace para eso, ¿no? Pero bueno, ahí acabé siendo yo de esos también. Sí. ¿Cómo Y fue sí, esa al experiencia? principio, pues mira, al principio es algo, pues no sé, es como una etapa de transición empezar a componer música. Bueno, así lo sentí yo. Em, uno empieza como, pucha, ¿y cómo le hago? ¿Cómo empiezo a hacer mi propia música? Y uno lo que empieza a hacer al principio es básicamente pues, imitar algo que escucha, ¿verdad? Entonces me recuerdo que en aquellos tiempos estaba estudiando bastante Chopin, ¿verdad? Y entonces la música que empecé a componer, cabal, era como muy en las líneas de un nocturno de Chopin, de un vals de Chopin. Y, y ya cuando uno logra, por ejemplo, salir de estos marcos teóricos que uno lleva de tanto tiempo de ser ejecutante, ya puede empezar a hacer bueno, ya estaba haciendo uno su propia música, pero encontrar su propio sonido tal vez sería la Tu frase voz. más adecuada. Sí. Pero sí, componer música es como un músculo, entonces, cabal, entre más lo haces, más fácil es. Al principio es más difícil porque, cabal, uno tiene muchos esquemas, muchos paradigmas mentales y pues sí, solo con la práctica logra salir de eso para encontrar su propio sonido. En esa época, cuando decidiste que podías, que querías, ibas a empezar a hacer tu propia música, a escribir tu propia música, ¿también fue el instante que decidiste entrar en la medicina o fue antes? Ya estaba estudiando medicina y empecé a componer música en lo que estaba en medicina. Cabal, las dos cosas se fueron desarrollando más o menos a la misma vez porque, pues, lo que yo hacía en mi tiempo libre estudiando medicina era, pues,
estudiar música, componer música y eventualmente pues tenía mi piano, tenía mi compu y con el paso de los años bajé unos softwares de producción musical, me puse a componer, a producir y pues saqué un pequeño álbum ahí y eso fue lo primero que yo expuse, así, era un álbum que se llamaba Images, que era como música cabal, así como modern classical, si lo quieres poner así, y como pensaba hacer, entre comillas, cinemática, porque esa es como la etiqueta que se le pone a ese tipo de música en particular. Y pues sí, la música era, si lo quieres poner de esa manera, la música era mi medicina, estudiando medicina. Era lo que me tenía tranquilo y compensado. Sí, sí, porque esa carrera es súper pesada, ¿verdad? Lo de Sí, la doctor, verdad que medicina. es pesada. ¿Vos crees que ha influido tu formación médica en tu estilo de composición? O crees que tiene influencia lo de una carrera a la otra? Mm, no sé, nunca lo había pensado que si la música tiene influencia sobre, perdón, si la medicina tiene influencia sobre la música, pero pues yo diría que sí, mira, uno en la carrera de medicina se expone a muchas, bueno, a muchas condiciones humanas, si lo quieres poner así, ves mucho dolor, ves mucho sufrimiento, también puedes ver mucha alegría, como por ejemplo un paciente que no sé, por ejemplo, entra en remisión de un cáncer o algo así, es una gran alegría para el paciente. Pero cabal, te expones como a todo el esquema ahí de emociones, de vivencias humanas que podrías ver, desde cosas horribles hasta cosas muy bonitas. Y creo que, pues, al final eso tal vez te hace comprender la condición humana un poco mejor, que al final la condición humana es lo que tú exploras en el arte, ¿verdad? Que la música es un tipo de arte. Entonces, pues yo creería que sí, no sé exactamente cómo influiría, pero, pues yo diría que sí. Los dos están en tu cabeza, ¿verdad? Hay que haber conexión, pero esa conexión es saber qué es. Sí, pero yo creería que sí, pues porque de verdad, como te digo, pues en medicina uno explora las condiciones, las diversas condiciones humanas, ¿verdad? Y pues sí, la música también es eso, es explorar esas condiciones humanas. Entonces, pues sí, de alguna manera o la otra, ambas se potencian, si lo querés poner así. Creo que he leído que, bueno, ¿cómo clasificas el tipo de música que te gusta componer? Creo que he visto neoclasismo o algo así, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar qué es eso y a qué te atrae, qué tipo de música te atrae a escribir? Mira, a mí me gusta componer música que es minimalismo clásico, que cabal es uno de los movimientos así como más modernos de música clásica, si lo quieres poner así. ¿Cómo lo describiría? Pues por lo general si uno piensa en música clásica, piensa en la orquesta completa, ¿verdad? Sí, Tal vez música, bueno, o sea, así como pues, Beethoven, Rachmaninoff, pero cabal, que eran personas que utilizaban toda la orquesta, todos los colores orquestales, incluso, por ejemplo, ya hablando de música un poco más de ahora, la de John Williams, que es un gran compositor de cine, que compuso Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, todo eso. Él es un clásico, pues entonces cabal usa en su música todos los colores de la orquesta, ¿verdad? Desde la sección de vientos hasta la sección de percusiones, las cuerdas, todo. En el minimalismo clásico lo que no usas toda la orquesta, sino que usas pues ciertas partes de la orquesta, principalmente en mi música, cuerdas y piano. Entonces, esto es como, bueno, en lo que yo trato de hacer es como para hacer música que es un poco más íntima, más personal, más filosófica, si lo quieres poner así. Porque cabal, es tratar de hacer más, pero con menos, si lo quieres poner así.
Así describiría yo mi versión del minimalismo clásico. Ujú. Y así es como compongo para películas también. Entonces, como por ejemplo, he platicado con varios colegas que hacen esto y creo que lo más común es como agarrar un template de la orquesta completa a la hora de empezar a componer para una escena, por ejemplo. Yo no uso templates, sino que voy seleccionando solamente los instrumentos que quisiera utilizar, ¿verdad? Entonces, como veo una escena, no sé, pongámosle triste, entre comillas, ¿verdad? Veo esta escena triste y bueno, ¿qué voy a necesitar aquí? Veamos, agarro un piano, agarro un violín y agarro un cello. Ya con eso puedo armar toda la escena, ¿verdad? Así haciéndola íntima, haciéndola muy personal. Y cabal, utilizando solo estas tres cosas, pero para que sea, para maximizar las emociones que podemos sacar de esa escena. Más o menos así es como yo compongo cuando tengo que ser minimalista. Hay otras escenas que uno tiene que usar más cosas, ¿verdad? O la orquesta completa si se lo piden, pero eso ya también tiene que ver con con el gusto del cliente. Con el cliente, sí, sí. Mira, bien interesante porque vos decís que maximizás la emoción, ¿verdad? Pero cuando uno se imagina un score, te imaginas que con bastante emoción, te imaginas todos los instrumentos, toda la orquesta y como que el pensamiento común es que necesitas todo eso para evocar las emociones más grandes, pero vos decís que es lo opuesto, que con usar música más, no sencilla, pero menos instrumentos, puedes evocar más intimidad y así puedes evocar más emoción. Sí, mira, fíjate que esto me acuerdo que en la película del Mozote lo platicamos con el director, ¿verdad? Porque el director, cabal, quería que fuera un score un poco más, ¿Épico? no, un poco más No, oh, más ok. minimalista. Entonces, cabal, él utilizaba la frase de more is less, perdón, less is more, mucho, This ¿verdad? is more. Entonces, cabal, entonces, cabal, siempre nos íbamos con relativamente pocos instrumentos para tratar de crear el mayor impacto emocional en el score. Entonces, cabal, less is more. Y cabal, me funcionó porque así es como yo trabajaba, la mayoría de cosas. Cliente perfecto, sí, sí. Ajá. Em, um, quiero hablar un poco de esa película porque me sorprendió que, bueno, vi que que has trabajado en varias películas, algunas en otros países, ¿verdad? No solo en Guatemala o Salvador, pero esta película, Luciérnagas en el Mozote, es la primera película de Hollywood en la cual trabajas, ¿verdad? Pero súper interesante que es una película de El Salvador, que eso, una película de Hollywood, El Salvador, casi nunca se ve. Creo que hay Pues yo muy, creo que es la primera vez que se hace eso, fíjate. sí. Y cabal, vinieron unas casas productoras de Hollywood a El Salvador a grabar esta película que pues trata sobre la guerra del Salvador, ¿verdad? Que es la razón por la que hay una diáspora Por eso salvadoreña estoy aquí yo, por tan eso está grande, este ¿verdad? podcast. Sí, sí, me lo imaginé. Entonces, pues sí, eso es un tema pues bastante relevante pues para todos los salvadoreños, ¿verdad? Y pues sí, es una película que gira alrededor de la masacre del Mozote, ¿verdad? Que fue la masacre pues más grande de civiles en un conflicto armado en la historia de América Latina, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí, es una película pues muy buena, fuerte, eh, pues sí, una reflexión de un pasado doloroso para el país, del que se está intentando recuperar desde hace tiempos. Creo que la idea de la producción era como también showcase que en El Salvador se puede hacer este tipo de cine. Entonces se trató, hasta donde yo entiendo, de utilizar la mayor cantidad de talento local posible. Entonces a la hora de que estaban buscando a alguien para que hiciera la música, querían un compositor salvadoreño y ahí estaba yo. Entonces, pues me llegó esa oportunidad, gracias a Dios, y pues ahí la trabajamos. Yo lo que quiero es que ya salga pronto la película para que la Sí, puedan ver y escuchar.
Sí, 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 la estaba buscando, sale en IMDb, hay un poco de artículos por aquí, pero no he visto fecha de cuándo va a salir. No sé si vos tenés más información o si estás esperando como nosotros. Pues fíjate que yo también, al igual que ustedes, estoy esperando, no sé. Por lo general, el rol del compositor termina cuando uno ya entrega la música, ¿verdad? Y ahora ya cuando la van a lanzar, la estrategia de marketing, todo eso ya pasa al equipo de producción, ¿verdad? Va más allá de lo que uno hace. Sí. Entonces, en realidad, no sé, yo también estoy esperando con ansias la película. Y mira, ¿cómo es ese proceso? Yo me imaginaba, o he visto clips de behind the scenes en otras películas que está la orquesta y está una pantalla y están viendo una escena y están grabando la música. Pero, ¿cómo es el proceso? Vos tenés que empezar, ¿cuándo empezás? ¿Antes, durante, después que estén filmadas ya las escenas? ¿Empezar solo con lo que te dice el director? ¿Cómo es ese proceso? Fíjate que en el caso de esta, empecé cuando ya, bueno, me contactaron, el director creo que fue el que me contactó, cuando no la habían grabado todavía, sino que en esos días, de hecho, la iban a empezar a grabar en El Salvador, ¿verdad? Pero me contactaron a mí así como ya muy de antemano, que si quería hacer la música de esto, que no sé, ya, bueno, démosle pues. Y como un año después, ya que habían editado la película y que tenían un corte final, si lo quieres poner así, ya es donde entro yo en el proceso. Entonces me mandan el corte final de la película, pero un corte final que no tiene foley, no tiene pues las ambientaciones de sonido, no tiene los diálogos limpios, no tiene los efectos visuales, ¿verdad? Y sobre ese corte, ya que tiene todas las transiciones entre las escenas y todo eso, es que yo hago la música, ¿verdad? Entonces uno la divide en escenas y va como por escena en escena y es un diálogo abierto con el director, ¿verdad? Entonces uno platica con él como, bueno, qué quisiera, qué sonido quisiera. Entonces en el caso de esta, pues sí, como te dije, quería un sonido como más minimalista, que fuera less is more, que sonara como grave, ¿verdad? Por el tema en sí, ¿verdad? Que sonara Cosa grave, seria, ¿verdad? sí. Ajá. Entonces, también me platicó como de instrumentos que le gustaría que utilizáramos, todo eso, entonces eso lo platicamos y pues sí, empezamos escena por escena. Entonces hago la primera escena, le mando la propuesta mía, si le gusta, pues me dice que le gusta, que quisiera cambiar, que quisiera mejorar, ¿verdad? Entonces ya con ese feedback yo le hago una contrapropuesta de la música y así es un diálogo hasta que llegamos a la versión final, ¿verdad? De esa escena. Y así hacemos para cada escena de la película. Entonces es un proceso, pues, depende de muchas cosas qué tan largo es, pero sí toma su tiempo, pues. Es difícil trabajar con clientes que no conocen nada de música. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una película, te dijera, mira, Mauricio, una soundtrack bien cool, pero hacémosla bien cool y emocionante, pero no sé cómo pedirte más de eso, ¿verdad? Pero eso no es tan difícil. Bueno, siento yo que parte del trabajo es aprenderle a leer la mente a la gente hasta cierto punto. Pero también, por ejemplo, ayuda mucho a la hora de que le envían un corte a uno o que uno lo está platicando con él, como por ejemplo, si tú me decís, quiero que lo hagas bien cool, que lo hagas bien emocionante, pues entonces platicamos cómo suena para ti cool y emocionante. Ahí podemos escuchar ejemplos de música que a ti te parecen cool y emocionante como para que ya lleve yo en la mente ese esquema y poderlo pensar así a la hora yo de hacer la música, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí, es mucho de comunicarse, mucho de leer mentes a veces y de escuchar mucha música también. ¿Cómo entraste al mundo de escribir música para cine? Es una historia de coincidencias de la vida. Entonces, bueno,
como te decía, estaba en medicina, me bajé los softwares estos para hacer música, hice un albumcito, y ese albumcito pues lo publiqué en Spotify, en todos lados, ¿verdad? Y pues por coincidencias de la vida, llegó a manos pues, de un conocido que yo tenía en Facebook, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, hay torneos entre colegios y cosas así. Entonces, en uno de estos torneos había conocido a un chavo, ¿verdad?, que me agregó en Facebook. Y pues yo estaba ya terminando medicina, más o menos. Y él se acababa de graduar de la Academia de Cine de Nueva York. Era un hondureño que se llama Andrés Irías. Y entonces me escribió, mira, yo me acabo de graduar de la Academia de Cine de Nueva York, escuché tu álbum, me gusta, no sé si quisieras, voy a hacer mi primera película y no sé si quisieras hacer la música. Y bueno, no sabía yo de eso. Entonces, pero le dije que sí, démosle. Y ahí fue como un baptism by fire, si lo quieres poner así. Entonces ahí fue donde yo aprendí a hacer esto. Y a raíz de esa primera película que fue grabada en Miami, que se llamaba Perception, ya fueron saliendo otras. O sea, alguien que trabajó en esa, que se llamaba Samuel Romero, me contactó. Él había sido el director de fotografía de esa y mira, me gustó la música, no sé qué, yo también voy a hacer la mía, no sé si quisieras ser parte de nuestra película, que sí, ¿verdad? Y así, de proyecto en proyecto, como que hay gente que escucha, que lo va recomendando y van saliendo nuevos proyectos, hasta que pues eventualmente llegué ahí a esta del Musote, ¿verdad? Y a las otras Muy que han bien. venido después. Wow. Entonces, ¿cuál es la última película en la cual has trabajado? Hice una que se llama The Wrecker, Ok. que la del Mozote fue mi primera película que hice, que es producción de Hollywood, y la segunda se llamaba The Wrecker, que es así de acción, ¿verdad? A lo John Wick, así, pero no ha salido tampoco todavía, Sí, la entonces, andaba buscando y no la encontré tampoco. pero ahí está en IMDb. Si te metes a mi IMDb, ahí está listada también. Y ahorita en estos días empiezo otra que todavía no puedo decir el nombre, pero cabal, ya en estos días empiezo otra. Y ahí vamos, pues, poco a poco. Uno quisiera tener trabajo así todos los días, ¿verdad? Sí. Pero pues a estas alturas de la profesión musical, cabal, es de tener Paso a paciencia paso. y de hustle bastante, Ajá, ¿verdad? ajá. De contactar. Por ejemplo, yo lo que hago es, si veo en Facebook o si veo en Instagram, donde sea, que alguien va a hacer una película, yo les escribo, hey, mira, fíjate que yo hice música para tal y tal cosa, no sé si te interesaría que yo trabaje contigo, que te haga la música de la película, bla, bla, bla. Y entonces ahí se abre un diálogo, y pues sí, se puede empezar a negociar, a platicar expectativas, todo, ¿verdad? Pero, cabal, es mucho de no tener miedo a que no le contesten y decir, ok, mira, si no es que te interesaría, que no sé qué. Entonces, pues sí, así es este hustle. Em, Parece que estás ya bien metido en este mundo de música para cine. ¿Esa es la Ajá. carrera que querés cuando considerando tu carrera musical o querés hacer otras cosas también? Pues sí es lo que quisiera hacer, la verdad, me gusta esto de poder hacer arte en función del arte de alguien más. Sí, sí, la verdad que me encanta bastante. También me gustaría en algún momento, tal vez así como grabar álbumes de música clásica, pero ya más como, o sea, más sofisticados, tal vez si lo quieres poner así, pero sofisticado me refiero a como eh, no sé, con músicos en vivo y en estudios, no sé, así alemanes o de Estados Unidos, ¿verdad? Que la calidad de músico ya es superior en cuanto a su formación, a su manera de grabar y al equipo de grabación, porque en estas partes del mundo es un poco difícil. Hay ciertas limitaciones técnicas con eso.
pero cabal, tal vez eso me gustaría hacer en algún futuro, pero por el momento estoy contento así con la música de las películas. Y lo que me Excelente. haría más contento es que hubieran más películas, ¿sabes? Sí, fíjate que hay tantos cineastas aquí en los Estados Unidos salvadoreños que yo a través de Salvis Unidos poco a poco voy conociendo. Hay un cortometraje, una película más larga. These Days, no sé si la conoces, creo que la grabaron en el 2020-21 y acaba de salir, creo que va a salir, no sé si va a salir a streaming, pero salió en el circuito de festivales y yo sé que aunque no es fácil encontrarlas, hay bastantes películas salvadoreñas que la gente está haciendo. Sí, Entonces sí, sería se genial que si te produce. pudieras conectar. Sí, sí, sí. Se Um, produce bastante cine. sí, Sí, bueno, yo conozco, se produce bastante cine. En El Salvador, el cine que se produce, el problema es que no le quieren pagar a uno. Entonces, como que, no, así, mira, pero y si no haces de gratis, que no, y pues así no funciona. sí. Mientras que en Estados Unidos y en Europa y bueno, sí, Estados Unidos y Europa sí se mantiene como un estándar pagarle a un compositor, ¿verdad? Entonces, pues es mejor para uno, ¿va? Sí, Ajá. sí, sí, he leído que el presupuesto de cada película reservan cierto porcentaje para la música, sea música que tiene que pagar licencia o sea música original. Quizás en El Salvador, en otros países, no tienen ese reserva de presupuesto para la música. Sí, pues sí, tiene mucho que ver, cabal, con la cultura alrededor de hacer cine, ¿verdad? Y después hay muchas otras personas que pues sí quisieran pagar, pero no tienen pues sí, no tienen un presupuesto tan amplio para eso, ¿verdad? Y pues sí, siempre siento yo que hay que mantener un poco las puertas abiertas también a esta gente y también trato de colaborar con ellos, pues, si les puedo ayudar con una pieza o si les puedo ayudar con el score, dependiendo de qué tan largo sea, ¿verdad? Entonces, sí, yo trato de ser lo más accesible posible y tengo mis puertas abiertas a cualquier tipo de propuesta en realidad. Ujú, excelente. ¿Cuánto tiempo se tarda escribir música para, digamos, una película de hora y media? Por ejemplo, esta de The Record que te estoy diciendo, esa duraba 1 hora y media. Me tardé como 22, 23 días. Ajá, algo así. La Wow. verdad, trato de hacer entre 5. Por lo general, en un buen día logro hacer, bueno, en un buen día logro hacer más, pero on average creo yo que hago como 5 minutos de música para una película de estas al día. En un buen día, unos 10 minutos, y en un día así que uno anda volando, puede ser hasta 20. Pero varía mucho porque a veces es como de ver mucho, pues, el feedback que le dan a uno, ¿verdad? ¿Qué tanto hay que cambiar? ¿Qué tanto hay que modificar lo que uno ha hecho? O si ya está bien, ¿verdad? Porque cabal puede ser que en- hiciste una escena de 10 minutos en 2 minutos y el director no, perfecto, así me gusta. Entonces, depende mucho, es muy variable, pero on average, como te digo, una película de 1 hora y media, como unos 22, 23 días, 2 horas, igual, así como unos 25, 26 días, ¿verdad? Depende mucho de las exigencias de la película. Bien interesante, porque creo que la gente que no sabe mucho de la música, creo que no se, como yo, que soy bien inútil para la música, no puedo tocar, no puedo leer, no puedo ni empezar a imaginarme qué difícil es escribir una pieza de música, porque 5 minutos en un día no suena como que es mucho, pero eso es ¿verdad? Normal. Pero mira, no es tan difícil, es cuestión de práctica. Como te dijo, componer música es como desarrollar un músculo, ¿verdad? Y entre más lo haces, se va volviendo un proceso más intuitivo, si lo quieres poner así. Entonces, ahorita, por ejemplo, me ponen una película que nunca he visto,
que le tengo que hacer la música, veo el corte y pues en lo que la voy viendo me voy imaginando la música, me voy, así, va sonando en mi mente más o menos qué siento yo que funciona, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es grabarla, ¿verdad? Eh, entonces, cabal, es como sacar lo que uno escucha en la mente de uno. Y en otras ocasiones es un proceso más como cocinar, ¿verdad? Entonces, hace caso que tenés una escena, no sé, un chase, así, alguien está persiguiendo a alguien, ¿verdad? Y ya hay disparos y todo. Entonces, no sé, podemos empezar si no estamos seguros, como un track de percusiones, ¿verdad? Entonces hacemos así un ritmo percusivo que suene emocionante, ¿verdad? Como base. Después le agregamos encima unas cuerdas que suenen así como tensas, ¿verdad? Como de persecución. Después le podemos agregar unos horns, algo así. Después le podemos agregar un sintetizador si queremos que suene más moderno. Entonces es como cocinar, ¿verdad? Vas agregando tus ingredientes y vas viendo Vas cómo, probando a ver cómo te queda, si ajá, necesitas más vas sal. probando con la cucharita ahí y vas viendo cómo va sonando y pues sí, ya si te parece a vos, ya se lo mandas al director y ves qué te dice el director al respecto. Quiero hablar un poco también de, de tus proyectos solistas, como Under the Stars, que estos días que ando en el subway, en el tren, lo he andado escuchando y leí un poco de tu proceso. ¿Nos puedes explicar un poco de cuál era tu meta escribiendo, trabajando en ese proyecto? Fíjate que, bueno, vi que me mataste esa pregunta y cabal me puse a pensar, puchis, ¿cuál habrá sido la meta en este proyecto? Porque a veces hacer música solo es como te digo, como cocinar, explorar, experimentar. Entonces, creo que en ese proyecto en particular lo que quería hacer era como explorar, em, no sé, como emociones o sensaciones que tal vez fueran como un poco otherworldly, si le quieres poner así, o como trascendentales tal vez. Tenían como repeticiones, ciclos, no sé si así se dicen. Sí, tal vez si lo comparamos a pintura, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no sé si conoces a Andy Warhol. Entonces hace de caso que tenés una pared, así como con los ketchup cans de Andy Warhol, ¿verdad? Y entonces en cada cuadro que tenés el mismo ketchup can, ¿verdad? Pero a cada uno le vas haciendo cambios sutiles y cambios sutiles y eventualmente regresa. Es el mismo can, pero cada uno tiene sus cambios sutiles. Entonces esto es lo que hago yo en cada reiteración de, Del del ciclo tema musical. musical que estoy explorando en las canciones. Y cabal, eventualmente llega un clímax y después ya empieza a bajar, ¿verdad? O tal vez termina con el clímax. Entonces, es muy variable. Pero cabal, me gusta cabal, lograr conectar así con mis emociones a través de eso. Y pues, al final eso es lo que hacemos como artistas, ¿verdad? Explorar qué está pasando en nuestra mente, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Vi también que trabajaste en escribir música, componer música para una obra de teatro, Ah, ¿verdad? sí, hice música para 2 obras de teatro salvadoreñas. Una era Tinito, algo así. Tintino Tintino, y Serenas, se llamaba la Serenas. otra. Eh, Ambas fueron dirigidas por Melissa Córdoba para el Teatro Nacional de El Salvador. Y es un tipo de teatro bueno, que ella es la líder en este tipo de teatro en El Salvador, que es inclusivo. Inclusivo en el sentido de que personas con discapacidad en esta instancia, niños con síndrome de Down sean los actores principales y los ejecutantes de toda la obra. Entonces, pues fue muy bonito poder ser parte de estas obras en realidad. La música, creo que ahorita no está en plataformas, pero ya la voy a subir. Era, era pues muy rítmica y con los ritmos muy marcados porque para que los chicos la pudieran memorizar y ejecutar tenía que tener como ciertos cues la música, como bastante bien marcados, ¿verdad?
Entonces, sí, fue una experiencia bonita. Yo nunca había hecho teatro antes de eso, la verdad, pero me gustó mucho. Tienes una diferencia porque la película, la verdad, puedes empezar a ver escenas, tu propia música, es tus pensamientos, pero una obra de teatro no la van a o la graban y te la enseñan y así escribir la música. ¿Cómo es el proceso para escribir para teatro versus cine? Pues fíjate que con Melissa siempre tuvimos como buena comunicación. Entonces, ella, por ejemplo, me decía, mira, necesito una canción para una escena de una batalla, si lo quieres poner así, ¿verdad? Y pues sí, entonces hago música para una escena de batalla como yo me la imagino que es música de batalla, pero teniendo en cuenta que es como para una danza, ¿verdad? Entonces, lo bueno de la música de teatro en estos casos que he trabajado es que ha quedado muy como a mi criterio y como muy a mi imaginación qué hacer. Entonces, sí, pues sí, y como que la obra de teatro se adapta alrededor de la música, no como en el cine que la música se adapta alrededor de lo que estás viendo. Entonces creo que esa ha sido la diferencia. Eh, y pues sí, es un proceso un poco difícil, por lo menos tal vez para mí, porque cabal es una cosa de ser un poco más, pues no tenés una referencia visual, solo Sí. tenés como lo que te han dicho que hagas. Entonces, pues sí, en ese caso sí es más como cocinar, ¿verdad? Como que bueno, agreguemos aquí un ritmo, agreguemos aquí bajo, unas guitarras, lo que sea. Y ir experimentando a ver cómo va sonando y después se lo mandas a la directora, como, ¿y qué te parece esto? Ah, sí, me gusta, le podemos agregar más de tal cosa. Ah, bueno, sí, ¿ven? Y así, ¿verdad? Pero cabal, no, es diferente el proceso. ¿Crees que vas a seguir escribiendo música solista y para teatro o para otros proyectos? Ah, sí, pues sí, siempre. Porque bueno, no siempre hay películas en las que estar trabajando, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar haciendo sus propios proyectos por aparte. No solo para llenar el tiempo, sino que para practicar. Para practicar. Es importante. ¿Qué le dirías digamos, a alguien que quiere empezar en la música? Por ejemplo, alguien como yo, un niño o jóvenes o quien sea, que no conocen nada de la música, pero algún día les gustaría escribir música, sea para cine, sea para bandas de rock, sea para jazz, no sé qué. ¿Qué consejo le darías para cómo empezar? ¿Cómo tomar el primer paso? Mira, yo les diría que primero que aprendan, si es posible, piano, porque piano es como, siento yo que para un compositor piano es el instrumento más útil. Eh, Cabal, que aprenda piano a un nivel, pues, decente, pues, proficient, si lo quieres poner así. Y el segundo paso, pues, es perder el miedo a empezar a experimentar, ¿verdad? Empezar a experimentar, a crear ahí como sus propias cositas, que no se sienta mal si al principio imita mucho lo que hace alguien más, porque así es como se aprende, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahorita hace como 2 semanas tuvimos una plática similar a esta que me estás planteando tú, de qué le dirías a alguien. En Costa Rica nos juntamos con un compositor de cine que se llama Andrés Soto, nominado al Latin Grammy, y con varios compositores, estudiantes de composición en la UCR de Costa Rica. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo les dije es que no tengan miedo a publicar y que publiquen. Porque pues mucha gente no publica o no enseña su música porque le da pena, y que qué van a decir, pues sí, porque al final la música es una cosa como muy personal, ¿verdad? Para cada quien. Y hay gente que es un poco más self-aware, del qué dirán respecto a eso. Entonces, pues sí, mi consejo para ellos fue que no tengan miedo a publicar. O sea, al final, así es como se dan a conocer y eh, así es como se presenta uno al mundo. Por ejemplo, si a uno llega un director de cine o algo y le pide, mira, pues, o sea, quisiera samples de tu trabajo,
pues siempre tener las cosas en Spotify o en Apple Music o donde sea es una buena carta de presentación, ¿ya? Aquí he hecho tal y tal cosa, desde tal año estoy haciendo esto. Entonces, sí, pues sí, aprender un instrumento y publicar música, no tener miedo a crear y no tener miedo al qué van a decir de esto que estoy haciendo. ¿Qué dirías a las personas que, digamos, el miedo es que, o tienen ese temor que no es que no sé qué van a decir, pero yo siento que mi música no es suficientemente buena para publicarla? ¿Por qué publicar algo con que yo no siento que estoy satisfecho? ¿Les diría que de todos modos publiquen? Bueno, mira, si vos no estás satisfecho con lo que vos estás haciendo, tal vez todavía no es el momento de publicar. Pero si vos ya estás satisfecho con lo que hiciste, ya sentís que pues ya lo exploraste completamente y ya está listo, ahí no tengas miedo. Si sentís que está incompleto, por algo será. Pero también ahí es donde ser muy perfeccionista puede ser una trampa. Entonces, pues sí, tal vez hay que pasárselo a tus amigos, pasárselo no sé, a tus papás, a tus hermanos, a personas que vos sabes que van a decirte la verdad, ¿verdad? ¿Qué piensan sobre eso? Y tal vez en la crítica de alguien que va a ser 100% honesto contigo, puedes trabajar sobre eso, ¿verdad? Pero, pues sí, no hay que tener miedo, hay que enseñar las cosas, aunque sea a los familiares y todo, y ya después pasas al siguiente paso, ¿verdad? Pero hay que enseñarlas, porque si no, nadie nunca va a saber. Y vos Excelente. tampoco vas a saber what might have been, ¿verdad? Ajá, ajá. No, excelente consejo porque ese, mira, no lo había pensado que tienes que dejar que la gente escuche tu trabajo, aunque no sea bueno, porque si vos no tenés tanto, necesitas otras opiniones, ¿verdad? Porque aunque vos creas que no esté bueno, quizás a otras personas sí le gustan, o a Claro, veces vos estás ciego o no ves lo que le falta y otra gente sí lo va a poder ver, porque pasa que cuando vos pasas tanto tiempo trabajando en algo, como que ya no puedes ver lo que le falta o lo que se puede sí, mejorar. Ujú, sí, sí. ujú. Bueno, Mauricio, gracias por hablar con nosotros. De verdad que tu música me encanta. Creo que una de tus canciones salió en mi Spotify Top 5 para 2024, así Ah, que sí, ¿cuál? buenísimo. Mira, y si la gente quisiera conectar con vos, sea cineasta que quiere trabajar con vos, gente que quiere escuchar tu música, quizás quieren con más consejos, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, que me escriban por Instagram, yo ahí siempre contesto. Ahí en @Mauri Trabanino Music. Ahí. Excelente. Y sí, pues sí. La mayor parte de la comunicación que yo hago para trabajos de cine es por Instagram, de hecho. Entonces, cabal, encuentro a los directores y por ahí les escribo, pues, y por ahí entablamos conversación. Y cabal, yo trato de ser lo más abierto posible. Y sí, yo feliz de platicar con gente de esos proyectos. Excelente. ¿Dónde podemos encontrar tu música para escucharla? Ah, en todos lados. Spotify, en YouTube, en Apple, Deezer, en cualquier lado, en Amazon Music. Ahí está publicada en todos lados. Excelente. Bueno, ahí vamos a publicar enlaces en las notas del show y en nuestro website también para que la gente te pueda encontrar. Otra vez, Mauricio, gracias por estar dispuesto a venir a Salvis Unidos a hablar con la diáspora, con los Salvis de tu trabajo y de tu música. Espero que a través de este proyecto te conozca mucha más gente porque creo que tu música debe ser conocida. Muchas gracias por la oportunidad de haber estado aquí y pues exponer un poco, así en resumidas cuentas, qué es lo que hago yo. La verdad que siempre me gusta platicar del tema. Es un tema interesante, es un nicho dentro de la industria también. Y pues sí, siempre contento de platicar. Toda la música para este episodio cortesía de Mauricio Trabanino. Gracias por escuchar el show. Salvis Unidos es producido y editado por Carlos Guadrón. Visiten salvisunidos.com para ver las notas del show. ¿Te gustó el podcast? Unite a nuestro Patreon y ayúdanos a seguir creando contenido para salvadoreños como vos.